Algunas medidas son muy útiles para resumir y representar lo que pasa en un grupo de individuos con respecto a una variable en particular. Las primeras son las llamadas medidas de tendencia central. La más popular es la media aritmética o promedio. En este caso es la suma de todos los datos dividido el tamaño de la población. El n aquí representa la población y esto está suponiendo que tenemos la manera de conocer todos los datos de la población, o sea que tenemos un censo y por lo tanto esto es el valor verdadero de la media porque se tiene toda la población. Si no ese es el caso, sino como es usual, solo se cuenta con una muestra que es un subconjunto de la población de tamaño n menor que n, entonces lo que se tiene es un estimador de la media poblacional y ese estimador de la media poblacional se conoce como la media muestral. La idea es que entre más se aproximen los datos entre sí, pues menor variabilidad va a tener esta media y por lo tanto va a ser mucho más precisa. Sin embargo, cuando hay algún valor que es mucho más alto que los demás o mucho más bajo que los demás, como la media es una suma, entonces eso la afecta muchísimo. Entonces, por ejemplo, si se tienen personas de una estatura más o menos regular y de pronto hay una persona que es muchísimo más alta que el resto, este dato se considera un dato muy distinto a los demás. Se suele llamar un dato atípico porque no es lo usual en ese grupo. Entonces, en ese caso se dice que este es un dato atípico o que es un valor extremo y eso afecta muchísimo la suma. Entonces, en ese caso, la media no sería la mejor opción. Hay otra medida que es la mediana, que es una medida que usa el orden de los datos de menor a mayor para ver cuál quedó en el centro. Esta medida no tiene operaciones aritméticas, sino solamente el orden de los datos y buscar cuál es su centro. Por lo tanto, esta mediana no se deja afectar por los datos atípicos, no cambia notoriamente, aun cuando se encuentren algunos datos atípicos. De esta manera, en conclusión, si hay un dato atípico, es mejor uno o más, es mejor usar la media que la mediana. ¿Cómo se calcula la mediana? Se ordenan los datos de menor a mayor y si el número de datos es impar, como pasa en este caso, que son 7 datos, la mediana va a ser el dato que queda justamente en la mitad, en este caso es 5, y es la mediana porque deja la misma cantidad de datos atrás que adelante. Es exactamente el dato que ocupa la posición central. Sin embargo, si la cantidad de datos es par, entonces ya no hay ningún dato que deje exactamente la misma cantidad de datos antes que después, sino que la mediana entonces, o el lugar que lograría dejar la misma cantidad antes que después es este. Por lo tanto, se toman los dos datos centrales y se realiza un promedio. Eso es para cuando el número de datos es una cantidad par. Entonces, la mediana es otra medida de tendencia central que no se deja afectar por datos atípicos. Esta sería la regla general para la mediana. Básicamente se quiere ver si es o no es impar el número de datos y de acuerdo a eso se calcula la mediana. Entonces, para usar las medidas de tendencia central, la media o la mediana, es importante mirar lo de los datos atípicos y además existe una medida alternativa que es la moda, que es como lo más frecuente, por eso el término, lo que está de moda. Entonces, en mi conjunto de datos, ¿qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo que más se observa? No necesariamente es un dato porque puede pasar que haya muchos datos dentro de uno de estos intervalos, pero puede ser que, por ejemplo, en este caso, que es el que tiene más frecuencia, este intervalo puede ser que tenga muchos datos por acá, muchos datos por acá. Yo podría pensar en que, bueno, la
marca de clase o el punto medio de ese intervalo puede ser un buen representante de la moda, pero existen algunas fórmulas que permiten calcular la moda a partir de los datos agrupados en una tabla de frecuencias para ver si, por ejemplo, hay mayor cantidad de datos antes, entonces de pronto dejar la moda un poquito antes, o si hay mayor cantidad de después, dejar la moda un poco después. Pero básicamente es buscar cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia y de ahí escoger un representante. En otros apartes podemos pegarle una revisada a las fórmulas para cálculos de datos agrupados. Sin embargo, pues eso es algo que se suele hacer, se suele utilizar solamente en este caso particular para la moda, o para la media y la mediana solamente se calculan a partir de tablas cuando no se tiene acceso a todos los datos originales. En caso contrario, se calcula la media y la mediana con los datos originales. Fíjense que si no están los datos agrupados, pues nos puede pasar que no haya ningún dato que se repita. Por lo tanto, la definición para variable continua o variable cuantitativa en general del dato que más se repite es una definición incorrecta, porque por ejemplo puede pasar algo como esto, y entonces lo que se está observando ahí es que alrededor de 1.2 están ocurriendo muchísimos datos, aunque no todos son exactamente iguales, están muy cerca. Eso sí es capaz de representarlo un intervalo. Cada uno de estos datos da una información, pero se requiere saber qué tan precisa es esta información. Por lo tanto, es importante tener alguna medida que nos diga qué tan variable o qué tan preciso es uno de los estimadores que hemos visto, como la media, como la mediana. Entonces, una primera indicación de qué tanto varían los datos al interior de la muestra es el rango. El rango es el dato máximo menos el dato mínimo, y a medida que es más grande indica que la variable es más cambiante de un dato a otro. Entonces, en el ejemplo que poníamos de la estatura, si hay personas que tienen baja estatura, mediana estatura y muy alta estatura, todas mezcladas en la misma muestra, va a ser una muestra con una variabilidad muy alta. Mientras que si todas las personas tienen una estatura similar, la variabilidad va a ser muy baja, y en esos casos la media, por ejemplo, va a ser un representante muy preciso que da una idea muy clara de lo que ocurre cuando la variabilidad no es tan alta, pero no así, no da tanta información cuando hay una variabilidad muy alta al interior de la muestra. ¿Cómo medir esa variabilidad? ¿Cómo asignarle un número a esa variabilidad? Se logra a través de una medida de dispersión muy conocida, que es la varianza. Entonces, la varianza es la medida de variabilidad con respecto a la media aritmética. Es decir, que si yo calculé la moda o la mediana, no tengo por qué utilizar la varianza, porque la varianza actúa sobre la comparación que se hace de cada dato con respecto a la media. En este caso, notemos que tenemos de nuevo la N mayúscula, o sea, toda la población o un censo, y por lo tanto la media mu va a ser el verdadero valor de la media. En este caso, al tener toda la población, entonces esos son los datos exactos. Sin embargo, lo que suele ocurrir es que se tiene solamente una muestra, entonces este N mayúscula no va a ser el que se puede aplicar, sino solamente vamos a tener N minúscula datos, y además, como no tenemos todos los datos, no podemos decir que encontramos toda la información. Entonces mu no se va a conocer, sino que nos toca reemplazarla por X barra. Entonces, cuando utilizamos esta fórmula, pero tenemos que cambiar la N mayúscula por la N minúscula y la verdadera media por una estimación de la media, tenemos lo que se llama la varianza muestral. La varianza muestral, entonces, es el promedio de las diferencias entre cada uno de los datos y la media aritmética al cuadrado. Entonces, entre más cerca estén los datos a la media aritmética, esta resta va a ser más pequeña, y por lo tanto esta suma toda va a ser más pequeña.
Posteriormente, más adelante vamos a hablar con un poco más de detalle de este -1. Por ahora pensemos que si se calcula dividiendo esto por n, es decir, reemplazando 1 sobre n menos 1 por 1 sobre n, el valor va a ser muy similar cuando el número de datos, la cantidad de datos es alta, y el valor solo se va a ver la diferencia en el caso en el que la cantidad de datos sea pequeña. Por lo tanto, por lo pronto, entonces pensémoslo como que es el promedio de las diferencias con respecto a la media al cuadrado. A esta resta, a esta diferencia entre cada dato y la media, se le suele llamar la desviación con respecto a la media. Bien, esa varianza, como está elevada al cuadrado, cualquier resta la magnifica. Entonces, si yo, por ejemplo, hice esta resta y me dio el valor de 3, la elevo al cuadrado y esto me da 9, entonces se amplifica más de la cuenta y a veces puede dar interpretaciones erróneas. Por lo tanto, es mejor calcular la varianza, tomar su raíz cuadrada y analizar esa raíz cuadrada, que es la desviación estándar, que queda en las mismas unidades de la variable, porque noten que acá, si utilizamos directamente la varianza, este número no sería comparable con los datos de la muestra porque estaría en unidades al cuadrado. Entonces, la desviación estándar es la medida más idónea en este caso para analizar la variabilidad de los datos con respecto a la media aritmética. Entre más pequeña sea la desviación estándar, entonces menor variabilidad hay en la muestra y por lo tanto el promedio va a ser un mejor representante de los datos. De la misma forma, la mediana también tiene su medida de dispersión asignada, que es conocida como la meda y otra, pero tiene estas dos posibilidades, y la MAD. Entonces, la primera es la mediana de las desviaciones absolutas con respecto a la mediana. Fíjense que en el caso anterior decíamos xi menos x barra, que eran las desviaciones con respecto a la media. Ahora son las desviaciones, es cada dato menos la mediana. Y a eso calcularle las medianas, es decir, que aquí obtenemos una nueva lista de datos que sería el primer dato menos la mediana, el segundo dato menos la mediana y así sucesivamente hasta el último dato menos la mediana. A cada uno de estos le tomamos el valor absoluto y posteriormente entonces tomamos esto como un nuevo conjunto de datos y le calculamos la mediana a ese nuevo conjunto de datos. Esa es la meda. Y la MAD es la media o promedio de esas desviaciones absolutas. La diferencia es que en este caso no se calcula la mediana de ellos, sino que se suman. Entonces se suman todos y se divide por la cantidad de datos. ¿Sí? Eso es necesario porque cuando reportamos la mediana debemos saber qué tan variables son los datos con respecto a la mediana, es decir, si la mediana es o no un buen representante de la muestra. Y este es también una forma de cuantificar la variabilidad y es que a veces no es tan directa la interpretación cuando se dan los dos números. Por ejemplo, si se dice, bueno, entonces la x barra es 20 y su desviación estándar es 5, entonces no sabemos si el 5 es un número grande o es un número pequeño con respecto al 20. ¿Qué es lo que dice el coeficiente de variación? Dice que se puede hacer el cociente entre esos dos y de ahí entonces vamos a obtener una medida de manera porcentual. Entonces, si dividimos 5 entre 20, esto nos va a dar 0.4. Y entonces ahí lo que diríamos es que tenemos un coeficiente de variación que, si lo queremos en porcentaje, sería del 40%. Esto sería un número muy alto para representar entonces la media. Entonces, entre más pequeño sea el coeficiente de variación,
va a indicar que es mucho mejor esa medida de tendencia central para representar los datos que estoy necesitando representar y resumir. Fíjense que en este caso tenemos los dos valores muestrales, la desviación estándar muestral y la media muestral, y aquí tenemos la desviación estándar poblacional y la media poblacional. Es una costumbre utilizar letras griegas para los casos donde se tiene conocimiento de los verdaderos valores de la población. Si se tiene un censo, es decir, si se tienen absolutamente todos los valores de todos los datos posibles, entonces no hay necesidad de hacer la estimación, sino que lo que se calcula efectivamente es la media y lo que se calcula aquí efectivamente es la desviación estándar. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de los casos, solo se tiene acceso a un subconjunto de esa población, y cuando se hacen estos mismos cálculos, pero restringidos a ese subconjunto de la población llamado muestra, entonces lo que reconocemos es que estamos estimando esos valores poblacionales que nunca podremos conocer. El valor de la media poblacional, el valor de la desviación estándar poblacional o de la mediana poblacional, que todo esto también se podría hacer con la mediana. Yo podría también dividir, por ejemplo, la MEDA entre la mediana y así sucesivamente. Entonces se reconoce que en la muestra apenas se está haciendo una estimación de estos verdaderos valores que yo nunca conoceré a no ser que tenga toda la población. Entonces a eso le llamamos estimación. Esas estimaciones son todos aquellos cálculos que provienen de las muestras y que después debemos verificar qué variabilidad tienen. Otro nombre con el que se conocen todos estos cálculos que se hacen sobre la muestra es con el nombre de estadísticos. Los estadísticos son todos aquellos cálculos que es posible hacer con los datos de la muestra, que se pueda proponer y se pueda calcular directamente con los datos de la muestra. Estos valores que hemos visto son de los más utilizados y de los más importantes para empezar a resumir un conjunto de datos.